the Israeli and the Palestinian peoples, who fought each other for almost a century, have agreed to move decisively on the path of dialogue. I want to tell the Palestinian delegation that we are sincere. We do not seek to shape your life or determine your destiny. Let all of us turn from bullets to ballots. We shall pray with you. We shall offer you our help in making Gaza prosper and Jericho blossom again. Pues regresamos y vamos a tocar un tema que a mí me parece interesantísimo. Estaba en una reunión platicando con un gran amigo y cuando tuvimos esa conversación, que él no me dejará mentir, en ese momento le dije: hay que grabar un cultivando de esto. Y si me permites presentarlo. Por supuesto. Es mi amigo Jorge Iván Domínguez Parra, maestro en políticas públicas, consultor político, asesor en materia de cabildeo y relaciones intergubernamentales, escribe y es un amante de los libros extraordinario y un excelente conversador. Bienvenido, querido Jorge Iván. Gracias, James. Gracias por las palabras que me dedicas. Yo creo que gana un poco el cariño de amigos que nos une desde la maestría en la Universidad Panamericana, y pues muy contento de estar contigo y con Chava en este espacio, que de antemano los felicito por abrir estos espacios de diálogo y estos espacios de reflexión. Gracias. Aparte de todo, Chavita tiene una firma que se llama Gobernarte, y que más adelante, al final de esta conversación, a ver si nos platicas un poquito más de esto. Con gusto. Y primero creo que pensamos en este tema para darle ilación a los escuchas, y vimos en episodios anteriores, Jorge Iván, sí, los efectos que tuvo el muro de Berlín y su caída, y las consecuencias que tuvo para la Alemania, tanto occidental como oriental. Y ahora queremos hablar, y precisamente creo que por eso genera esta hilación, un muro que se encuentra vivo, y ese muro está en una de las ciudades más importantes e históricamente más importantes del mundo, que es Jerusalén. Y bueno, pues teníamos que hablar de Jerusalén y no podemos dejar de lado el conflicto de Israel y Palestina. Y bueno, hace unos días, ¿no? Me comentaba Jorge Iván que había regresado de ir a Jerusalén, y bueno, pues vamos a platicar, ¿no? Lo que es el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Y bueno, pues verlo, vivir, oírlo de propia voz de alguien que ya estuvo ahí. Pues bienvenido, Jorge Iván. Sí, gracias, James. Pues sí, como lo comentas, tuvimos un viaje familiar donde yo quise llevar a mi mamá a Medio Oriente. Por la parte paterna yo tengo una ascendencia en aquel lado del mundo, y pues siempre uno vuelve a donde la sangre le llama. Mi mamá quería conocer Tierra Santa, también quería conocer Estambul, entonces hicimos un tour que comenzó en Estambul, pasamos a Capadocia, fuimos a Tel Aviv, estuvimos algunos días en Jerusalén y terminamos en el Cairo, en pleno mundo árabe. Luego fuimos a Giza a ver las pirámides y terminamos en Alejandría, que era la cuna del conocimiento en la antigüedad. Y bueno, para mí, de todo lo que visité, no puedo decir que una parte es mejor que otra, las comparaciones son odiosas. Turquía es una joya del mar Mediterráneo, es una joya que no sabemos bien si es europea o es medio oriental, es la puerta de dos mundos. Pero realmente lo que superó mis expectativas fue llegar a esa ciudad ocrea, esa ciudad amurallada de Jerusalén, porque pues es la cuna de las tres religiones más grandes del mundo, y la verdad es que en lo particular superó todas mis expectativas, y aunque gocé todo el viaje de principio a fin, Jerusalén se queda en mi memoria de ese viaje como el lugar donde que más tocó mis fibras como ser humano, ¿no? Para darle contexto a los escuchas,
es importante decir que hoy en día la capital oficial de Israel es Tel Aviv, no obstante que Israel quiere que sea Jerusalén, o acababa de dar Trump. Incluso hubo una determinación que a partir de Trump puso más tenso este ambiente, ¿no? Decide mudar la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Decide mudar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, y sobre todo, ¿no? Reconoce Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel. No obstante que la que fungía prácticamente como capital había sido Tel Aviv. Y precisamente a mí me gustaría ver cómo viste Tel Aviv. Pues mira, la verdad es que si algo hay que reconocerle a los judíos es que tienen una gran capacidad de organización, vamos a decir, de planeación y de visión. Creo que es un pueblo que ha pasado cosas, pues toda esta odisea, ¿no? De expulsiones, de éxodos, de holocaustos. Luego hay que platicar por qué, porque todo esto no puede ser casualidad, ¿no? Nadie es víctima en sí y completamente, pero me parece que esas situaciones adversas han hecho que ese pueblo tenga una gran capacidad organizativa. Tel Aviv está situado donde era el antiguo puerto de Jaffa, un puerto antiquísimo. Al final del mar Mediterráneo se encuentra ese puerto que fue la capital económica de muchas civilizaciones, y está situado en el antiguo puerto de Jaffa. Se construyó una ciudad moderna, y para los que estamos en Ciudad de México, los mexicanos que conocemos Polanco, hagan de cuenta que Tel Aviv es una ciudad donde todo es Polanco. Es una ciudad con un gran desarrollo artístico, con una infraestructura moderna, con vialidades amplias, eficaces, bien construidas. Incluso Jerusalén igual, ¿no? A excepción de la Franja de Gaza, que iremos en un momento a ese tema, pero sí, cuando tú estás en Israel, estás en Europa. Las vialidades, las señalizaciones, el desarrollo, estás en una ciudad desarrollada, en una ciudad europea, en una ciudad donde hay un gran respeto y una educación vial, donde predomina el orden, donde los índices de criminalidad son bajísimos. Es una ciudad con un alto nivel industrial y de comercio, y sobre todo también de desarrollo tecnológico. Estamos hablando de un país de primer mundo en Medio Oriente. Y después de tu visita a Tel Aviv, te diriges entonces a Jerusalén, y nos comentabas que ahí es donde tú llegas y te empiezas a notar algo que no esperabas, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno llega a Jerusalén, Jorge Iván? Sí, te recibe una ciudad de piedra, una ciudad bien planeada, una ciudad donde hay un choque entre la modernidad y la antigüedad, ¿no? Porque ves calles y áreas verdes perfectamente trazadas, limpias, ordenadas. Una ciudad, la antigua Jerusalén, que es una ciudad amurallada que cubre toda la parte de lo que era el monte Sinaí, ¿no? Es una ciudad amurallada, ocre, como estas ciudades de los cuentos, como si alguien ha ido a España y conoce, por ejemplo, Toledo, como Guanajuato, este tipo de ciudades que son milenarias, centenarias en el caso de acá, pero una ciudad amarilla, ocre, ese es el color de las construcciones, y que además lo siguen manteniendo. Parte de su desarrollo urbano es mantener esa imagen de Jerusalén. Yo esperaba algo menos ordenado, realmente esa era mi visión, menos desarrollado, pero es una ciudad bellísima, adornada por grandes mezquitas, por grandes iglesias como la de María Magdalena, que se encuentra fuera de la ciudad, pero que es una iglesia como si estuvieras viendo el Kremlin, con unas cúpulas doradas impresionantes. En la cima de Jerusalén está la cúpula de la Roca, es una cúpula dorada, valga la redundancia, es de oro puro, una cúpula donde se encuentra esta cima donde por primera vez Dios le habló a Abraham, que Abraham es un profeta que reconoce las tres religiones, es decir, las tres religiones adoran al mismo Dios, al Dios de Abraham, con diferente... Justo que este es el punto en el que quería yo precisamente dar contexto. Jerusalén es una ciudad en la que
confluyen los 3 recintos más importantes de las 3 religiones más importantes del mundo, ¿no? Así es. Yo diría 4, porque también está la parte armenia. La parte armenia, que son los cristianos ortodoxos, que le llaman, ¿no? Y de hecho la ciudad amurallada está dividida en 4 cuadrantes. El cuadrante judío, que es donde están incluso el Muro de los Lamentos, las sinagogas, ¿no? Que son las iglesias judías. La parte musulmana, que es donde está la cúpula de la roca, donde están las mezquitas, que no puedes entrar, cuando eres turista. Nada más que yo, como tengo la barba tupida, pues pensaban que era yo Habibi, ¿no? O sea, pensaban que era árabe, y pudimos entrar realmente a todas, tanto a las sinagogas como a las mezquitas y a las iglesias. Y luego está la parte cristiana, ¿no? Y estas partes, estas 4 cuadrantes han convivido por miles de años y han convivido en un respeto al interior de la ciudad, donde todos conviven, comercian y respetan su religión. Realmente yo lo que percibí es que si bien las bases de este conflicto tienen una razón religiosa, lo que los tiene confrontados no es la religión, sino los intereses políticos, ¿no? Como en todo. Esa es mi percepción, ¿no? De lo que yo pude percibir. Pero fue, les repito, un gran descubrimiento, ver una ciudad bellísima, una ciudad ordenada. Yo nunca había visto, por ejemplo, tantas galerías de arte por cuadra. Yo creo que es la ciudad donde yo he visto más galerías de arte por cuadrante, ¿no? O sea, hay una gran expresión artística, hay una gran carga cultural, y evidentemente tiene una energía Jerusalén. Yo siempre digo, yo vivo en la Ciudad de México, como ustedes, yo siempre digo que esta ciudad tiene una energía que es muy particular, ¿no? Te echa para adelante, que te hace andar acelerado, tiene sus características. Bueno, Jerusalén se siente una solemnidad desde que llegas, ¿no? Una solemnidad, un respeto, una religiosidad, y prácticamente se respira historia y se respira devoción, ¿no? Porque como bien dicen, pues ahí están los lugares sagrados, los lugares más sagrados de las 3 religiones más grandes del mundo, como que más gente aglutinan entre sus filas, ¿no? Y atendiendo a esto que dices, Jorge Iván, yo leía y me encontré una frase de un catedrático de la Universidad de Piura en Perú, ¿no? Que decía esto: es un conflicto más político que religioso y que tiene su origen en los pactos y promesas del Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué opinas de esto? Completamente de acuerdo con ese resumen. Creo que es un conflicto eminentemente político, y sí creo que todo empieza después de esta disputa entre los franceses y los ingleses por controlar la región, y sobre todo por esta exigencia del pueblo judío de poder tener un país, de poder conformar una nación, a pesar de que, dicho sea de paso, era una nación que ya tenía siglos ocupada por los árabes. Sí, se toma un poco el pretexto las religiones para crear este conflicto, cuando por atrás lo que hay más son intereses comerciales, porque esta es la zona donde se tenía un gran paso de productos que venían desde la Asia y conectaban a Europa, pero además es vasta en petróleo y en otros recursos naturales. Es una zona en que le convenía a la Gran Bretaña mantenerla inestable. Y justo creo que eso, ¿no? Es un punto que a mí me gustaría tocar, Chavita. ¿Tú sientes y sentiste que Israel, o cómo sentiste, qué feeling te da que Israel es más asesor, o digo, no, como está más por conveniencia, o que realmente pueda ser un instrumento, ¿no?, de los Estados Unidos o de las grandes potencias para tener influencia en el Medio Oriente? No sé si está, sí, claro. Entiendo lo que me dices. ¿Quién, vamos a decir, quién instrumenta a quién, ¿no? Y creo que en esa parte hay una simbiosis perfecta, porque ni los judíos son un instrumento de los americanos, ni los americanos son un instrumento de los judíos, y al mismo tiempo son un instrumento de los dos, de cada uno. Una complicidad, porque, ¿no?
Sí, hay una complicidad porque tampoco es vamos a decir, es una asociación, porque no hay un sometimiento de uno al otro. Los judíos son dueños, sí, son dueños de los medios de producción internacionales, son dueños de la banca. Todos sabemos la influencia que tienen los judíos en el mundo. Vamos a decir, tienen incluso en Estados Unidos, tienen una influencia política importantísima, ¿no? Determinante. O sea, determinante, ¿no? Entonces hay una simbiosis interesante entre ellos, ¿no? Ellos, esta idea sionista de que esa es su tierra, ¿no? De que es la tierra y de que ellos son el pueblo elegido, incluyen una complicidad a Estados Unidos, que siente que ese pueblo pues tiene intereses importantísimos dentro de su territorio y su política expansionista. Entonces, creo que se utilizan los dos son instrumentos, son dos países que son instrumentos, pero bueno, no quiero minimizar a Israel. Ellos son dueños del sistema de inteligencia más poderoso del mundo. Pero creo que, o sea, y sin duda alguna no estamos minimizando a Israel, pero creo que para poder llegar a ser una potencia como lo está haciendo hoy en día Israel, porque es la realidad, es una potencia ya económica, ¿no? Creo que fue indispensable la transferencia de conocimiento que hizo Estados Unidos para formar ese estado. Y la estrategia que ahora está tomando Israel, y no sé si tú coincides en esta apreciación, ya no solo es una estrategia militar, sino es más bien una estrategia de ejercer influencia en Palestina para irse adueñando de ella. Y no sé si sea Sí, mira, yo te voy a platicar. Yo contraté un taxi para que me moviera en Jerusalén, y ese taxista, con un gran nivel de cultura, era árabe, era palestino. Okay. Y ese taxista te platico, quisimos ir a Betlehem. Nosotros conocemos con el nombre de Belén, y entonces nos dijeron, pues vayan al checkpoint, ¿no? Y ahí pasan. Y entonces nosotros pensamos que pues el checkpoint era un lugar donde nos encontramos con haz de cuenta que entras a un ceferezo, ¿no? Okay. Y te esculcan y llegas, y entonces pasas como si entraras a un cerezo y llegas, haz de cuenta, y pasas del primer mundo al tercer mundo. O sea, de repente hay una desorganización brutal, un cúmulo de taxis arremolinados afuera, sucio, y de repente se extiende de donde sales, empiezas a ver un muro enorme de concreto que empieza a separar a lo que es Jerusalén de Palestina, que ese territorio se conoce como la Franja de Gaza, ¿no? Y cuando llegas es un contraste durísimo, ¿no? Fuimos a comer a un lugar por ahí de comida árabe. La verdad es que en condiciones difíciles, los judíos, el pueblo de Israel, ha ido comprando territorio, ha ido quitándoles la luz, ha ido cortándoles el agua, obligando a los palestinos a vender sus tierras y ellos a ampliar las fronteras de su muro para ir poniendo más fraccionamientos para las personas judías a costa del sometimiento del pueblo palestino. Yo no me considero ni pro palestino ni pro israelí, quiero ser muy claro, pero la experiencia que yo viví ahí, lo que se respira en Palestina, que es una tristeza brutal. Es una tristeza enorme. Ahí están los mejores murales de Bansky, que es el quien no conozca a Bansky, métase a Google y cheque estos murales de protesta de este artista anónimo. Los murales más duros, más tristes de Bansky se encuentran en Betlehem, en Palestina. Y mi conclusión, platiqué con ellos. Evidentemente hay mucha dignidad dentro de la tristeza del pueblo palestino, hay mucha dignidad. Hay mucha gente que se está muriendo de hambre, que no tiene trabajo, pero no vende sus tierras porque es su tierra, porque sienten que ellos llegaron y les quitaron su tierra, y porque sienten que le están quitando su tierra. Y aunque es una nación que se está conformando, entre paréntesis, un país,
sufren cualquier intromisión de los israelitas. Si alguien va, ellos entran con el ejército y sacan a una persona que quieran sin pedirle permiso a nadie. Los israelitas los tienen acorralados, los tienen como si fuera una ciudad cárcel. Y que yo he escuchado que ahí tú eres el que nos vienes a rectificar, porque yo no he visitado Palestina, que se siente este tipo de aire como si hubiera ciudadanos de primera clase y de segunda clase, porque hay caminos y accesos en los que la gente de Israel puede cruzar sin ningún problema, mientras que los palestinos tienen cerrados muchos caminos y se les ahorca económicamente como si fueran, pues, digamos... y aquí yo creo que habría que dar un poquito de contexto. Es importante decir que el efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial con este éxodo judío, ¿no? Fue el triunfo de los Estados Unidos, y cuando los Estados Unidos empiezan a ejercer su hegemonía a través de la creación de la ONU y todas las instituciones que en sí mismo arropan a este sistema occidental, a través de una resolución de la propia ONU se determina la creación del Estado de Israel, ¿no? Y entonces este entramado jurídico internacional determina que el lugar para los judíos es Israel y es Jerusalén, cuando había una sociedad ahí. Estamos luchando, estamos poniendo contexto. Y entonces empieza esta influencia, ¿no? Y la parte que se quedan los palestinos, que es esta Cisjordania, se determina la creación de un Estado Nacional Palestino, ¿no? Como para darles ese respeto. Y en medio, ustedes van a poder, si se meten a Google y ven esta parte de Israel y Palestina, hay un pequeño pedacito del lado izquierdo que es la Franja de Gaza, que esa está controlada por un grupo terrorista que se llama Hamas. Los dos palestinos, tanto en la parte de Cisjordania como en la Franja de Gaza, pero digamos el Estado Nacional Palestino es como la manera en la que el occidente quiere respetar, ¿no? A los palestinos, el espacio, digamos, que les quiere dar a los palestinos, del cual el Hamas no está de acuerdo. No sé si está más o menos claro. Y fue una división que fue muy arbitraria, ¿no? En la que no influyeron los palestinos de ninguna manera, y en la cual se hicieron secciones después del Tratado de Oslo, también de manera muy arbitraria, ¿no? En la que no se ha dado una democracia. Y entonces la manera, gente, ¿no?, del Hamas no está de acuerdo en cómo Palestina en Cisjordania ha aceptado incluso tener zonas, ¿no? Y eso a mí me gustaría como que nos platicaras, porque a mí me decían que incluso hay zonas, que es la zona A, la zona B y la zona C. Ajá, pero fíjate, más allá del tema territorial que lo estás diciendo, y sí hay zonas. Ahorita decía Chava, pareciera que hay ciudadanos de primera y de cuarta. O sea, sí hay que ser muy claro. Ni siquiera de segunda. La diferencia es brutal. Pero más allá de las zonas, o sea, en el sistema financiero, que es donde ellos saben, los judíos tienen un gran conocimiento de cómo formar, crear o debilitar un organismo, un país a través del sistema financiero. Tienen un control, por ejemplo, de préstamos, ¿no? Donde el palestino no tiene derecho a préstamos ni para vivienda ni para educación, donde ser palestino en esa zona es 3 veces más difícil que haber nacido, o 10 veces más difícil que haber nacido como israelita. Y esto nos habla de un racismo económico y no puede ser. A mí vamos a decir, mi conclusión más fuerte es que no puede ser que un pueblo que haya sufrido tanto racismo y tanto apartheid sea un pueblo racista y sea un pueblo intolerante con los que piensan diferentes a él, y sea un pueblo capaz de circundar a otro y de construir el desarrollo, porque sí lo han construido, pero sobre una base de xenofobia. Y no puedes creer que un pueblo
con esas características, y no quiero hablar del pueblo como tal, porque también no hay que generalizar, ¿no? Yo conozco judíos muy humanos, gente muy valiosa, sí, yo también. gente increíble, pero sí quiero decirlo, y creo que no es políticamente correcto, porque este papel de víctimas históricos de los judíos a veces impide hablar de esto que pasa y que no sale en las noticias, porque también son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Y es difícil hablar de lo que le pasa al pueblo palestino, pero el pueblo palestino es un pueblo sobajado, es un pueblo ninguneado, es un pueblo que vive la xenofobia, vive el racismo de los judíos ortodoxos, ¿no? Y de este conflicto político. Y ahora, para seguir en lo incorrecto, políticamente incorrecto, yo me acuerdo cuando viví en Polanco que era dificilísimo vivir alrededor de los judíos, ¿no? Porque no les gustan las mascotas, porque son intolerantes, porque solo quieren hacer cosas entre ellos, y hasta, vamos a decir, en términos de vivienda, pugnan porque solo haya edificios de puros judíos. Y dices, cuando vas a Medio Oriente y ves esto, seguramente los palestinos también han hecho cosas por recuperar su tierra, como lo hace Hamás en términos terroristas, pero nunca se va a comparar, y para usar una metáfora sionista, nunca se va a comparar el poder de David contra Goliat, ¿no? Y en esta parte yo creo que Goliat son los israelitas y David son los palestinos, ¿no? Por eso nunca se pierde la esperanza de que haya una piedra que termine venciendo a Goliat, pero no se compara, no se compara. Mira, esta conformación política de la que hablaba Jaime, de los pueblos palestinos, pues está completamente infiltrada por el Mossad, por la inteligencia israelita. Ellos no pueden conformarse porque como país, porque el propio Israel impide esa conformación. Entonces no se pueden reconocer lo que tienen. Digo, el Mossad es el sistema de inteligencia más poderoso del mundo. Y luego, imagínate que de repente Hamás, de una manera muy arcaica, saca un misil, porque no puede ser una manera moderna. Cuando tú vas y ves eso, dices, incluso te sorprende que puedan lanzar algo como un misil, pero ellos tienen el famosísimo Domo, ¿no? Que este sistema de detección de misiles, y desde hace mucho tiempo no cae un misil en Israel, porque los detectan en el aire y no pasa absolutamente nada. Sí, ¿no? Para dar un poquito de contexto, Jorge Iván, esta parte incluso fue dividida, ¿no? Y que le tocó a los palestinos, que es la parte de Cisjordania. Con los acuerdos de Oslo, el Frente Nacional Palestino determina 3 zonas. Las zonas A, que son bajo el control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina. La zona B, que es bajo el control civil, pero control militar palestino-israelí, y la zona C, que son control civil y militar israelí. Entonces, imagínate que tú eres un pueblo, ¿no? Que en derecho internacional, pues te dicen esta parte es tuyo, pero que alrededor de ti hay una serie de bloqueos y de checkpoints en tu propia tierra, ¿no? Que le da preferencia a los israelíes. Entonces, fíjate, es una manera de asfixia, ¿no? Y además de sobajamiento, James, fíjate, a mí me tocó ver que de manera arbitraria, el ejército israelí que está en las zonas circundantes de Jerusalén, de la ciudad amurallada, si ve a alguien con barba, con pinta de vamos a decir, de árabe, de repente llegan, lo ponen en la pared y lo esculcan sin ninguna, oiga, buenas tardes, como si fueran animales. Y entonces a mí me viene esta mentalidad de lo que le cuentan a uno en el diario de Ana Frank, o lo que ves en las películas de los guetos, de la discriminación que vivían por parte de los alemanes. Y dices, no puede ser que esté pasando esto, porque arbitrariamente los militares israelíes, si hay alguien que le parece poquito árabe y de bajos recursos, o sí me entiendo esta discriminación entre social y racial, lo avientan contra la pared, lo esculcan y al último, ya vete, no traes nada, go. O sea, dices, oye, ¿qué onda? Pues no es un puerco, no es un perro. Digo que ni a los animales se les debe tratar así, pero la verdad es indignante. A mí me dolió mucho
esa parte. Y cuando platicas con palestinos, ves un gran dolor generalizado, una gran indignación, pero también una dignidad. Hay una dignidad de los pueblos árabes que siguen ahí, que saben que es su tierra, que está ocupada por una potencia que los sobrepasa en todo, pero que al último ellos están dedicando su vida a estar ahí, ¿no? Y entonces a resistir. Y tú que viviste en carne propia este tipo de accesos, ¿qué tan difícil es moverse entre zonas como turistas? Es como visitar una ciudad que es al mismo tiempo una cárcel. Es una ciudad, así como Jerusalén es una ciudad amurallada por unas murallas hermosas de piedra ocre. Palestina es una ciudad amurallada por un muro de concreto. Es una ciudad dentro de una cárcel, ¿no? Una cárcel enorme. La verdad es que da mucha tristeza, ¿no? Ahí en las bardas puedes ver mucha iconografía burlándose de Trump, evidentemente del lado palestino, ¿no? Ves, por ejemplo, cosas como no make war, make humus, por ejemplo, ¿no? Ves palomas de la paz con un chaleco antibalas, ¿no? Ves protestas artísticas, pero es entrar, como me lo estás preguntando, Chava, es entrar a una ciudad que es al mismo tiempo una cárcel, ¿no? Y es al mismo tiempo un gran gueto, ¿no? Y se respira tristeza, o sea, y se respira pobreza, y se respira indignación. Es un gran contraste. También no me esperaba esa, y luego yo iba con mi novia, mi mamá y mi hermana, con 3 mujeres, y cuando pasas, pues sí es un gran contraste, ¿no? Yo lo primero que fue es, pues me preocupé mucho, ¿no? Porque sí se veía pasar, como dicen ustedes, del primer mundo al tercer mundo. Luego nos encontramos que es un tema evidentemente visual, la gente es muy amable, la gente en Palestina se alegra de que vayas de otro país. Pero entonces sí se ve que han asfixiado el desarrollo. Su realidad, y eso es algo que sí quiero ser muy enfático. Toda la gente que vimos en Palestina y que nos decían, oigan, ustedes son mexicanos, platiquen por favor lo que están viendo acá, porque eso no sale en los medios de comunicación, eso está restringido, por favor vayan y lleven el mensaje de este sufrimiento que estamos viviendo los pueblos palestinos. O sea, sí ves un sentido de asfixia. Completamente, de asfixia indignante. Yo creo que cualquier persona que no conozca el conflicto, que vaya de manera natural sin saber qué está pasando, sale de Palestina con una gran tristeza en la cara y en el corazón. Oye, Jorge Iván, ¿y fuiste a la Franja de Gaza? Sí, mira, yo fui porque ahí dentro de Palestina está Betlehem, Belén, que es donde está la iglesia de donde se erigió, donde nació Jesucristo. Nosotros no fuimos propiamente sí fuimos a un viaje religioso, pero a vivir las 3 religiones. Un viaje religioso laico. Sé que pudiera parecer contradictorio, pero fuimos a ver las 3, a presenciar los lugares de las 3 religiones, y dentro de eso, pues queríamos ir a Belén, ¿no? Porque pues ya saben, Belén es donde nació Jesucristo, ¿no? Entonces fuimos y cruzamos con esa misión, ¿no? Pero nunca nos esperamos ver esa parte, ¿no? Y evidentemente sí hay ataques de gente protestando, sí hay conflictos, ataques violentos de los palestinos, pero yo creo que eso es lo que genera la represión. Cuando tú reprimes a una persona o reprimes a un pueblo, siempre la violencia va a ser una respuesta, ¿no? Una respuesta que hay que esperar, pero por una piedra que lancen los palestinos, nos platicaban los palestinos cuando cruzamos que han bombardeado incluso donde hay escuelas, los israelitas, ¿no? Los judíos, o sea, pasan los aviones y si ven que cerca de una escuela hay un sospechoso o hay un grupo criminal, ellos no tienen, vamos a decir, la humanidad de tal vez esperar a que se vayan de esa región donde hay civiles y bombardean. Y del lado, lamentablemente.
Y Jorge Iván, y por ejemplo, por parte del pueblo de Israel o de la gente, de los habitantes israelitas, ¿tú sentiste que había una cierta indiferencia o digamos, cómo se siente el ambiente? O no sé si llegaste a platicar con habitantes de allá, ¿qué es lo que ellos opinan sobre este conflicto? ¿No se meten o hay algún tipo de indiferencia? ¿Simplemente lo dejan pasar? Mira, yo siento que sí hay una indiferencia, ¿no? Y además hay una idea supremacista. Uh-huh. Hay una idea supremacista de ser el pueblo elegido, de que esa parte del planeta les pertenece por una cuestión divina, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se ve, digo, sí hay una negación, tal vez no quieren ver ese conflicto y bueno, pues parte de lo que no lo quieren ver, pues es que han subido unos muros y unas bardas precisamente para no verlo, ¿no? O sea, es evidente que no quieren ver esa realidad y es difícil, ¿no? Es difícil para ellos, pero el pueblo israelí, creo que dentro de todo, pues también hay demasiada gente consciente también, ¿no? En todas las religiones y seguramente quiero pensar que hay israelíes que no ignoran el problema y que pueden ver esa idea supremacista sobre los palestinos como una incongruencia histórica. Seguramente serán los menos. Recordemos que ahí en Israel es donde está el mayor número de judíos ortodoxos y pues bueno, siempre el radicalismo pues hay una visión muy egocéntrica de los problemas. No, y ahora que ganó el partido, digamos, de derecha en Israel, ¿no? Me imagino que va a haber aún más separación entre los pueblos. A mí igualmente me indigna. Yo, como digo, lo que conozco, lo conozco por algunos canales de noticias y pues sí me sorprende escuchar como pues pueblos que supuestamente emanan de la misma raíz y de la misma tierra y de una religión que comparte un Dios, pues tengan un desacuerdo tan fuerte, ¿no? Sí, claro, y fíjate que es también contradictorio, ¿no? Un poco cómico, en términos de geopolítica e historia, como Jerusalén en sus raíces etimológicas significa ciudad de paz y por una u otra razón nunca ha estado en paz, ¿no? Siempre ha sido un territorio donde el conflicto ha prevalecido, ¿no? Es un territorio donde, pues todos esos territorios es donde tenemos el registro que surgieron las primeras civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, toda esa parte es donde inicia la parte de la civilización y bueno, contrariamente a lo que puede ser la civilización, esa parte de Israel, esa parte de Jerusalén siempre ha sido asediada por los otomanos, por los árabes, por los cruzados, por Estados Unidos, o sea, nunca ha dejado de estar en conflicto, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, o yo en lo particular deduzco que esta parte de la religión, de las religiones, con respeto a todos los que las profesan, pues siempre ha sido un pretexto para el conflicto, ¿no? Sí. Dice el Dalai Lama que la mejor religión es ser buena persona, ¿no? Y creo que en ese sentido, en este caso, las religiones han sido el pretexto. Pero ¿por qué han sido el pretexto, no? Y ahí es donde volvemos a la frase que decía James, de esta persona de la Universidad de Perú. Han sido el pretexto de un conflicto político, de un conflicto de intereses que no tienen y no nacen propiamente de un tema de intolerancia religiosa, porque repito, dentro de los muros de Jerusalén por siglos han convivido estas cuatro facciones, ¿no? Los judíos, los musulmanes, los cristianos y los armenios. Chavita, pues no sé si tú tuvieras algo más que añadir a esta plática tan interesante que nos ha dado Jorge Iván. La verdad es que no me quedo con tantas dudas, me quedo con una nueva imagen y pues me llegó a confirmar algunas de las cosas que pues yo veía en los medios y que pues al parecer son reales y que lamentablemente, y espero que en el futuro puedan ser solucionadas, aunque lo veo un poco difícil, ¿no? Oye, Jorge Iván, y platícanos un poco de Gobernarte. Sí, pues mira, Gobernarte es una consultoría que
Fundé hace 6 años, nos dedicamos a varias cosas. La que más me gusta y prácticamente es en la que menos clientes hay, pero es la que más me gusta, es el diseño y la evaluación de políticas públicas. Nos dedicamos, y ahí tal vez donde hay más clientes es en la gestión de campañas políticas, en la planeación estratégica de la contienda electoral. Y a las empresas nos dedicamos a planeación de incidencia en el sector público, lo que se conoce en Estados Unidos como lobbying o cabildeo en México, ¿no? Hay una gran sentido peyorativo de lo que es el cabildeo, se confunde con tráfico de influencias, pero realmente el cabildeo pues es trazar una ruta de incidencia pública de los intereses de las empresas para hacer más fuerte su posición en el ecosistema político. Nosotros tenemos una metodología de cabildeo para poder hacer que tanto organizaciones de la sociedad civil como empresas puedan conseguir sus objetivos, pero no al menoscabo de la ley, sino aprovechando precisamente las oportunidades que el sistema legal y político puedan presentar. Esas son en general las cosas que hacemos. Hace un año abrimos la parte de la encuestadora. Hemos estado encuestando procesos electorales y estudios de opinión social. Desde hace un año hemos estado encuestando y bueno, pues ha sido un área de oportunidad, una nueva área de negocio, la encuestadora, que nos ha abierto mucho los ojos y nos ha dado muchos datos, y también ha sido una gran apuesta, ¿no? Y ahorita estamos apuntalando esa parte, la parte de la encuestadora, con resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, eso es a lo que ¿Cómo estás en Instagram, Jorge Iván? ¿Es @gobernarte? @gobernarte, sí, es gobernarte, es de govern de gobierno y arte de arte, valga la redundancia, es el arte del gobierno, ¿no? Nosotros creemos que la política, como todo actividad humana, cuando se hace con pasión, con visión y cuando se trasciende la parte egoica, puedes encontrar en el gobierno una posibilidad de creación, de crear cosas, ¿no? Y por eso vinculamos estas dos palabras, arte y gobierno, gobernarte. Y así estamos en redes sociales. Interesante. Y querido Jorge Iván, tú sabes el gran cariño que te tengo. De Igualmente, verdad, mi querido James. Es un gran amigo mío. Nos conocimos, somos colegas, compañeros de la maestría. De verdad, es riquísimo leer a Jorge Iván. Jorge Iván publica y tiene su editorial en Forbes. Los recomiendo mucho sus textos, son muy buenos. Gracias. Muy amable. Y también te quería, antes de despedirte, agradecerte mucho pues toda esta plática tan rica. Como te dije ese día de la reunión, creo que va a salir un cultivando bastante bueno de esto. Y creo que fue así. Se logró. Y bueno, pues 3 cosas. Creo que eres un gran amante de los libros y entonces no quiero dejar de pedirte que nos des una recomendación de un libro, ¿no? Ajá. Una recomendación de un podcast, porque este año Jorge Iván Cultivando está apoyando el podcasting al ser un podcast. Y bueno, pues estamos pidiéndole a cada uno de nuestros ideólogos un podcast. Y por último, la rola que quieras poner de tu gusto musical o bien que tenga que ver con el tema que platicamos. Entonces, bueno, pues adelante, mi Jorge Iván. Mira, en términos de lectura, voy a recomendar 3 libros. Si ustedes quieren revivir una época de la historia interesantísima en la que coincide Julio César y Marco Tulio Cicerón, el conquistador más seductor de todos los tiempos después de Alejandro Magno y el padre del derecho romano, que es el derecho que nos rige, ¿no? Las bases del derecho que nos rigen hoy en día. Les recomiendo La columna de hierro de Taylor Cadwell, que para mí es la mejor novela histórica, que es mi género favorito. Es la mejor novela histórica que yo he leído. Si ustedes quieren mejorar en cuestiones de rendimiento, de poder modificar su mente y de poder alcanzar un nivel de conciencia más pleno, les recomendaría Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y si alguien que nos está escuchando está pasando por la pérdida de un ser querido, o todavía no puede entender la partida de algún ser que se haya ido de su vida, les recomendaría el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche,
que es como un bálsamo para esos momentos. En la parte de podcast, tengo que ser muy honesto, leo mucho, escucho poco, veo menos, pero pues de repente a mí me gusta escuchar el Café de la Mañana que produce Reforma, ¿no? Me parece una manera muy práctica de... Buenísimo, me gusta mucho. De los temas del día. Y hablando de los muros, que deben ser derribados porque ninguna muralla ha podido con ningún éxodo, a limitar ningún pueblo. Tarde o temprano las murallas son derribadas, ¿no? Ni la Gran Muralla China aguantó la invasión mongola, ni el muro de Berlín pudo separar a las Alemanias, como tampoco ese muro de los israelitas va a poder domar al pueblo palestino. Recomendaría esta canción de Scorpions, ¿no? Esta canción de Wind of Change, Vientos de Cambio. Buenísima. Que creo que no deja de ser vigente, ¿no? Perfecto, pues nos vamos con tu propuesta. Muchísimas gracias por las recomendaciones de los libros. A mí se me hicieron muy interesantes. Creo que nos diste 3 recomendaciones bastante diversas y que creo que valen la pena checarlas para nuestros escuchas, ¿no, James? Sí, y quiero comprometer y cerrar el compromiso de volver al Cultivando de Jorge Iván. Sí. Claro. Yo estoy listo. Te había dicho que me gustaría hablar mucho de la historia de la guerra. Es una parte de la historia que me apasiona, porque es más que de la parte de la guerra, un poco de la estrategia, de la creatividad humana en tiempos de crisis. Y cuando quieras, James, tenemos una plática pendiente sobre ese tema, Chava. Cuando quieran, me dicen, yo estoy puesto. Pues muchas gracias, mi Jorge Iván. Vámonos con la rola. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bye. Regresamos.